Bueno, vamos a ir empezando, vamos con un poquillo de retraso. Muchas gracias a todos por venir en primer lugar, sobre todo teniendo en cuenta que al lado está una sala interesantísima sobre la abadía del crimen. Es un placer que estéis aquí, voy a intentar estar al nivel. Vale, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Álvaro, ¿vale? Estas son las redes sociales en las que podéis encontrarme y contactarme, no son muchas, fundamentalmente Twitter. Dos cuentas, una personal y otra para el proyecto del que vamos a hablar hoy. Y luego en GitHub pues podéis cotillar un poquillo los proyectos en los que estoy trabajando, entre ellos este. Os voy a contar un poco por qué un tipo como yo está en un sitio como este hablando de una cosa como Artemisa. Esto es un SpectraVideo 728, es el ordenador que tuvimos en casa cuando yo era pequeño y es con el que yo empecé a dar mis pinitos en el mundo de la informática. Esto me convierte, supongo que de alguna manera, en usuario de MSX, pero con un par de particularidades que os voy a contar. La primera de ellas, que no está demasiado relacionada con el mundo de Artemisa, con el proyecto, es esta. Estos son los juegos a los que yo solía jugar de pequeño, ¿vale? Esto a la gente que venga del mundo MSX le puede chirriar un poco, porque el estándar MSX es un estándar que surgió en Japón y los fabricantes de software en Japón hacían software que exprimía todas las capacidades de la máquina al máximo. Los juegos que hacían en Europa, que son fundamentalmente estos, los que distribuía Airbus, se producían por parte de Ocean o de las casas españolas, de Topo, de Dynamic, eran juegos que fundamentalmente se diseñaban pensando en el Spectrum y luego se portaban al resto de plataformas, entonces no exprimían todas las capacidades. La comunidad MSX está muy acostumbrada a hablar de juegos japoneses que se distribuían en cartucho, eran muy caros y demás. Yo, por distintas razones, pues no conocí esos juegos cuando era pequeño, ¿vale? Entonces esto es a lo que yo jugaba. Esto hace que me sienta un poco un bicho raro. Cuando ven alguna reunión de usuarios MSX, empiezan a hablar de GLaDOS, de no sé qué tal, yo no me entero de nada, no sé de qué están hablando. Entonces es una particularidad que tengo como usuario de MSX. Y la siguiente es que soy desarrollador de software. Yo estudié ingeniería informática, me he dado la vida programando, y eso hace que al final el MSX lo veas con una vista un poco particular. No soy un usuario que piensa en jugar en el MSX como una plataforma de juegos, sino que lo veo como una oportunidad para aprender cómo funcionan los sistemas clásicos. Yo invierto muchísimas horas simplemente en estudiar cómo funcionaban, intentar ver las tripas, ver cómo se comportan y demás, y eso al final te acaba llevando a embarcarte en un proyecto como Artemisa. Vamos a hablar ahora, después de esta presentación, de qué es concretamente este proyecto. Un pequeño disclaimer, ya os he dicho que yo soy programador, estudié ingeniería informática, tengo una cierta formación en sistemas digitales, pero poca, la que te dan en la carrera y luego lo que vas a aprender tú por tu cuenta. Yo no soy ingeniero eléctrico. Entonces, puede que muchas de las cosas que veis aquí sean barbaridades para vosotros si estáis muy especializados en el tema. Si es el caso, pues os pediría que me lo dijerais. Si queréis levantaréis la mano y intervenís, o si queréis después, como veáis, en público, en privado, no importa. Pero sí que os agradecería que lo dijerais y no os escandalicéis demasiado. Vale, vamos a empezar. ¿Qué es Artemisa? Artemisa es un ordenador de 8 bits, ¿vale? Que cumple con la norma MSX. MSX, no lo he comentado, no sé si todo el mundo estará familiarizado con ello, es un estándar que surgió en Japón, promovido por Microsoft fundamentalmente y ASCII Corporation, que era una empresa local de allí, y básicamente lo que define es un perfil de hardware para que pueda haber una compatibilidad entre distintos fabricantes, que eso es una cosa que si sabéis que en los años 70 y 80 faltaba, había muchísimos fabricantes y cada plataforma era incompatible entre sí, y el software no funcionaba de una a otra, había que portarlo, eran unos costes de desarrollo adicionales, ese tipo de cosas. Entonces esta gente consiguió crear un estándar que siguieron un montón de fabricantes. Lo siguió Sony, lo siguió Philips, Panasonic, un montón de ellos. Entonces esto es otro ordenador más, con la particularidad de que ha sido diseñado en el año 2018, 2019, todavía está en desarrollo, ¿vale? Estoy todavía trabajando en ello. Otra particularidad es que está basado en componentes discretos. Han surgido otras iniciativas para crear MSX en los últimos años, por ejemplo el OneChip MSX, el Phoenix, que creo que tenéis uno en la sala de exposición. Hay también un proyecto muy interesante que se llama MSX VR. Y se distingue de estos otros desarrollos recientes en que utiliza componentes discretos, es decir, los chips de toda la vida. Aquí podéis tener una CPU Z80 que tiene un MSX original, podéis tener el PSC, que hemos estado hablando antes, el Yamaha 8910 original, y si veis la placa, tengo aquí una, luego si queréis podéis pasar, echarle un ojo, está metido en ensamblar, todavía no sé siquiera si funciona. Podéis ver que toda la lógica del ordenador está hecha con chips de toda la vida, con puertas lógicas y circuitos de la serie 7400. ¿Vale? Esencialmente pues es un ordenador que está diseñado como en los años 80, no utiliza FPGAs. No sé si todo el mundo sabe lo que es una FPGA. Una FPGA es un componente hardware que, por así decirlo de una manera muy bruta, es una especie de sistema para poder emular hardware, potenciado por hardware. A bajo nivel, igual digo mucha burrada, pero bueno,
es una especie de array de puertas lógicas que se pueden cablear a partir de configuración. El cableado y la configuración de las puertas lógicas se puede cargar a partir de un diseño que tú tengas. Y de esa manera se puede sintetizar hardware como una CPU, un procesador de vídeo, o todos ellos juntos y tener un ordenador completo, ¿vale? Esos proyectos que hemos comentado antes, el OneChip MSX y el CEMIX, están basados en esto. Y el MSX VR, si no me equivoco, está basado directamente en emulación. Parece que lo que lleva dentro es un chip ARM y directamente ejecuta un sistema operativo con emuladores. Creo, igual me equivoco. Vale, a partir de esto surge una gran pregunta. ¿Y por qué? ¿Qué estamos aportando respecto al estado de arte que teníamos hasta ahora? Bueno, pues si nos ponemos en plan trolazo, podemos decir que es que las FPGA son malas, ¿vale? Las carga el diablo. Si le tocas una de ellas, pues estás vendiendo tu alma y vas a convertirte en un alma impura, impía, etcétera, etcétera. Y por supuesto el hardware real es mejor, es más guapo, es más bonito, es más rápido y todo funciona muchísimo mejor con él, ¿vale? Esto es una gilipollez, ¿vale? Las FPGA son una tecnología muy interesante, te permiten hacer desarrollos de hardware con unos costes de desarrollo muy bajos, te permiten tener una flexibilidad brutal y te permiten rescatar sistemas antiguos que de otra manera sería muy costoso poder rescatarlos, poder sintetizarlos y poder reproducirlos. Obviamente cualquier cosa que quieras hacer con un Artemisa la vas a poder hacer también con cualquier ecosistema MSX, ya sea hecho con FPGAs, ya sea hecho con emulación o con cualquier otra tecnología, ¿vale? Entonces, si os vais aquí con la idea de que yo estoy diciendo que las FPGAs son malas o algo parecido, mal. ¿Ok? ¿Clarinete? Entonces, ¿de qué va esto? Esto va de una cuestión opinativa de experiencia de usuario. No sé si está Rafa por aquí. Creo que no. Por lo de las sensaciones. Que ya hay una especie de broma acerca de es que la gente tiene sensaciones utilizando un emulador, o sea, utilizando una máquina física y no con un emulador, etcétera, etcétera. Aquí la idea básicamente es que tú te sientas cómodo con la experiencia de usuario que tienes utilizando un tipo de hardware u otro. Habrá gente que coja una CEMIX y diga, oye, sí, es un ordenador MSX, pero yo es que aquí no veo la CPU, y yo aquí no veo las memorias, y yo aquí no estoy viendo la circuitería que tiene típicamente un MSX, yo lo que estoy viendo ahí es una FPGA. Entonces esto es una cosa que se parece a una plataforma de emulación. Habrá gente que piense eso y que no esté del todo satisfecha con la experiencia de usuario que tiene utilizando ese tipo de hardware, ¿vale? Habrá gente que sí, y no pasa nada, es una cuestión opinativa, cada cual tiene su opinión, tiene sus gustos y sus preferencias, ¿vale? Y las dos opciones son válidas. De hecho, yo tengo la sospecha de que esto hay gente que lo considera importante, porque, por ejemplo, hace poco ha salido la versión 2 de un emulador, el Retro Virtual Machine. Se está haciendo muy popular, era una plataforma de emulación que soportaba Amstrad, que ha pasado a soportar Spectrum, y claro, la comunidad Spectrum se ha flipado con ella, porque da una experiencia de usuario que es muy chula. Tú tienes en la pantalla del Spectrum, y a la derecha tienes el cassette. Cuando quieres cargar un juego, tienes que darle al play con el botón para que empiece a reproducirse la cinta. Y parece una chorrada, pero a la gente le gusta esa experiencia, ¿vale? Yo estoy con esa gente que le gusta la experiencia de ese tipo. De hecho, yo suelo cargar juegos de cinta. Hay gente que se da cuenta y dice, pues estás loco. ¿Por qué haces eso? Si puedes tener un cartucho con una tarjeta SD y cargarlo directamente de una tarjeta SD, que es mucho más rápido, no te complicación. Pues bueno, pues a mí me gusta abrir la cinta original de hace 30 años, la saco de la caja, la meto en el cassette, le doy al play y espero 10 minutos. Me gusta esa experiencia de usuario, ¿vale? Entonces esto va exclusivamente de eso, de esa experiencia que podemos tener. Vale, metiéndonos un poco más en detalle, que mal se ve aquí el color rojo, por cierto, ¿qué características técnicas tiene este ordenador? Vale, estas son las características básicas. Tiene una CPU Z80, funciona a 3,58 MHz, como la de cualquier MSX. Tiene un PSG, que es un Programmable Sound Generator, hemos estado hablando en la charla anterior sobre ello, que es el Yamaha 8910. Este es un chip que incorpora todos los MSX y también los Spectrum Plus, me parece que lo llevaban, los Amstrad también, creo que ColecoVision también llevaba una de estas, un chip bastante popular a principios de los 80, que sirve para reproducir música. No sé si lo había dicho. Vale, tenemos 64 kilobytes de memoria RAM estática. Ojo con esto, hay gente que piensa que cuando se dice memoria estática te refieres a que es una memoria que lleva una pila de botón y cuando apagas el ordenador se mantiene en el estado y luego cuando lo vuelves a encender sigue todo ahí. No se utiliza con ese propósito, se utiliza con el propósito de ahorrarnos bastante circuitería, porque las memorias tradicionales son memorias dinámicas y están basadas en condensadores, entonces tienes que refrescar cada cierto tiempo el contenido de la memoria, básicamente haciendo un acceso. Y estos ordenadores típicos clásicos tenían una circuitería que se basaba en intentar acceder aleatoriamente, secuencialmente, a las celdas de memoria para que se refrescara el contenido y no se perdiera, porque son condensadores y eventualmente se acaban descargando y se pierde el contenido de la memoria.
Entonces es un coñazo hacer ordenadores con memorias dinámicas. Aquí estamos utilizando memorias estáticas que se basan en biestables y son, no requieren refrescos, son mucho más sencilla la circuitería que queda resultante, ¿vale? Tenemos luego también, esto lo he puesto, bueno, 64 kilobytes de ROM para poder grabar la BIOS y el BASIC o lo que queréis meter en la ROM. En realidad los chips son bastante más grandes de 64 kilobytes y esto estoy pensando que una de las posibles opciones va a ser meter muchas versiones de la ROM y que con unos jumpers puedas cargar una versión nueva. ¿Por qué? Porque la ROM te lleva algunas preferencias como cosas de lenguaje, cuál es el character set del BASIC que quieres cargar, cuál es la distribución de teclado que tienes y cosillas así. Entonces, para poder también darle cierta flexibilidad que todo el mundo utilice la misma ROM y simplemente con los jumpers puedas configurar tus preferencias de localización, por decirlo de alguna manera. Es una cosa que todavía tengo que madurar un poco. Luego, como cualquier MSX, ranuras de cartucho, este tiene dos, algunos tenían uno solo y este incorpora dos, dos puertos de joystick y una entrada y salida de cassette, o de dataset, para ser más específicos. Cosas que no vais a encontrar en Artemisa, pues el puerto de impresora. Si queréis imprimir con un MSX en el año 2019, tendréis que buscar otra alternativa. El puerto SEIE tampoco tiene mucha utilidad en un sistema de este tipo y requiere circuitería adicional, que no tiene sentido. Y luego las tomas de más y menos 12 voltios. Esto, de momento, lo tengo retirado, con la idea de que tú puedas conectarlo a un transformador de 5 voltios normal y tengas muy sencillamente implementada la gestión de energía del cacharro, ¿vale? Entonces tener tomas de 12 voltios implica que vas a tener que meter transformadores dentro y regular señales y se te complica un poco más la cosa. ¿Ok? Si tenéis alguna pregunta, me interrumpís, ¿eh? No hemos hablado del apartado gráfico. Lo que he contado hasta ahora es lo que incorpora en la placa base. Va a haber una placa base y separado una tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener también necesidades específicas que dependen de tu localización, acerca de qué tarjeta gráfica se adecua mejor a tus necesidades. No sé si lo sabéis, pero en el mundo clásico del vídeo pues existen distintos estándares de codificación de vídeo. El NTSC, que es uno que se utiliza en Estados Unidos y en Japón. Aquí en Europa se utiliza sobre todo PAL, en los países de ámbito francés se utiliza el SECAM, y cada uno pues, que viva en un país pues, va a necesitar un tipo de tecnología u otra de codificación de vídeo. Y luego pues cada uno también tiene sus preferencias. Hay gente que le vale con el vídeo compuesto, que tiene una calidad más o menos regulera, pero le vale, le es suficiente. Hay gente que es un poco más exquisita y necesita vídeo RGB, que tiene los colores separados y se ve perfectamente con una nitidez perfecta. Entonces, en función de lo que quieras tener y lo que te quieras gastar también, pues puedes tener una tarjeta gráfica con unas características u otras, ¿vale? Eso está separado. Básicamente son dos tarjetas y están conectadas por un cable bajo. Muy sencillito. ¿Ok? ¿Qué dos tarjetas estoy planteando hacer? Pues la primera de ellas, que la tenemos ya aquí montada, ya está probada y funciona, es la GFX 9918, que está basado en el chip 9918 de Texas Instruments. Este es el chip que se utilizó en los primeros MSX. Es un chip que utiliza 32 kilobytes de memoria, también se utiliza memoria estática aquí para reducir la circuitería, y que tiene una salida de vídeo compuesto, que es NTSC, fijo a 60 Hz. Este es un problema que tenía este chip, el 9918, porque es directamente el chip el que te está sacando la salida de vídeo compuesto. El vídeo compuesto es un vídeo que lleva una sola línea, todo. Lleva la luminancia, lleva la sincronía y lleva el color, junto. Entonces eso hace que a veces tengas artefactos raros, que se vea la imagen distorsionada, que el color se distorsione en algunos píxeles. Cuando pasas de un píxel muy oscuro a uno muy claro, pega un salto y es un color raro, ese tipo de cosas. Sobre todo en NTSC, que por lo visto es más sensible a estas cosas. Esto era un problema y la gente de Texas Instruments sacó una revisión más, que era la 9928, que nos daría lugar a hacer una familia de tarjetas 9920 y lo que sea, porque esto está en desarrollo y hay que pensar un poco cómo poder hacerlo. La diferencia de este chip es que en vez de sacarte vídeo compuesto, te saca vídeo por componentes, que tiene tres líneas, una de luminancia y sincronía, y luego otras dos que son la resta entre la luminancia y el rojo, y la resta entre la luminancia y el azul, que es algo parecido al RGB, pero un poco más rarito y revés. Entonces eso ya lo puedes utilizar para hacer de tu circuito analógico, intentar convertir la señal a lo que a ti te apetezca. Puedes tener RGB, puedes tener vídeo compuesto si quieres simplemente simplificarlo al vídeo compuesto, y lo que necesites. Y luego hay dos versiones, el 28 que es NTSC
y el 29, que es versión PAL, ¿vale? También utiliza 32 KB de memoria, y la salida de vídeo, pues lo que más o menos diseñemos. Habrá varios sabores probablemente, con distintas salidas. Esto se puede complicar todavía mucho más. Es una de las ideas de tener la tarjeta de vídeo separada. Podemos tener también chips basados en el MSX2, el chip gráfico del MSX2, que eso podría ser interesante porque aunque la placa base te da funcionalidades de MSX1, si el dispositivo gráfico es de MSX2, puede que ciertos software funcione. El software que solamente utiliza el VDP, el dispositivo de vídeo, y no utiliza el timer interno que tiene un MSX2, sino que utiliza algún tipo de nivel de alguna manera, puede que ese software funcione. Entonces puedes jugar un poquillo con ello. Y luego, pues viceversa, también podrías tener una revisión nueva de la placa base que sí que implemente características de MSX2 y tirando con la tarjeta de MSX1 un tiempo hasta que luego ya decidas cambiar. ¿Ok? Vale, respecto al teclado, esto también es divertida. Artemisa tiene un conector de teclado que es independiente, o sea, un conector que va a la placa base, para la idea de que tengas un teclado independiente. La mayor parte de los equipos en los años 80 tenían integrado el teclado y el resto del ordenador en un solo bloque, casi todos lo tenían, el Spectrum, el Amstrad, todos estos, y la mayor parte de los MSX también. Hubo algunos modelos de MSX2 que sí que surgieron, que eran la CPU y luego pues, un teclado externo, como hicieron casi todos los PCs y los ordenadores de 16 bits. La idea de que va a seguir Artemisa es esa, de tener un teclado separado. Se conecta con un conector de B25, que es el conector este típico paralelo, con 25 pines. Aquí va a haber dos opciones. Una de ellas que es la que mola, que es utilizar un teclado nativo Artemisa que se diseñará. No sé si lo sabéis, pero está siendo muy popular últimamente el que la gente se compre teclados mecánicos. Hay un boom ahora de un movimiento de utilizar teclados mecánicos. ¿Por qué? Básicamente porque los teclados que solemos usar son una mierda. O sea, tú te compras un ordenador que es súper guay, de 1500 euros, y luego le pones un teclado a 10 euros del MediaMarkt. Pues oye, sí, funciona, das a la tecla y te sale una cosa en la pantalla. Pero la sensación que estás teniendo, otra vez la experiencia de usuario que estás teniendo es muy mala. Tecleando y tal, pues, por así es un poco malo. La gente prefiere esa sensación del teclado mecánico, que es una tecla que en vez de ser una membrana, no son los teclados estos baratos, es un pulsador que tiene un muelle debajo y que hay un contacto mecánico que hace clic y entonces es cuando ha pulsado la llave y da una sensación bastante más agradable. Yo utilizo los teclados mecánicos para trabajar, son 8 horas al día y la experiencia es completamente distinta, al menos desde mi punto de vista. Entonces, hay una comunidad muy fuerte de gente que hace esto, y esto hace que se puedan comercializar o encontrar comercialmente pulsadores de una manera más o menos fácil, que puedas diseñar una PCB y puedas ponerle teclas. ¿Y esto por qué es importante? Porque los teclados de PC no tienen nada que ver con los teclados de MSX. ¿Vale? El juego de teclas es completamente distinto. Hay teclas que existen en el teclado PC y no existen en el MSX y viceversa. ¿Vale? El MSX, por ejemplo, tiene solo 5 teclas Fs, F1, F5. No tiene más. Entonces, ¿qué significa el F7? Cuando das el F7 en tu teclado de PC en un MSX, pues vete a saber qué significa. Hay teclas, pues, por ejemplo, como la activación del kana, que es el teclado con símbolos japoneses. Hay teclas como el de keys para poder hacer los ejemplos. O sea, no tiene nada que ver. Incluso el teclado español de PC no tienes el mismo tipo de teclas que hay en este tipo de teclados. Por ejemplo, el 2 puntos en el teclado MSX es una tecla por sí misma, no tienes que hacer un shift, no sé qué, que sí lo tienes que hacer en el de PC. Entonces, la experiencia de usuario es bastante mala de utilizar un teclado de PC en un MSX. Esto te dejaría un teclado perfecto con una experiencia brutal. Eso sí, hay que pagarlo porque un teclado mecánico es costoso, cuesta bastante pasta. Para aquel que no quiera hacerlo, pues esto es otra opción, que es utilizar un adaptador, que esto sí que está aprobado, tengo ahí uno encima de la mesa que funciona. Básicamente conectas un teclado PS2, esto suena un poco viejuno, pero por ahí hay teclados PS2, podéis ir a Amazon, comprar uno, son teclados baratos y tal, y luego pinchas en el adaptador y el adaptador lo encajas a la Artemisa. Y ya tenéis un teclado, putrillo, pero que funciona. ¿Ok? En el futuro puede que se plantee también hacer un adaptador USB. Pero la circuitería para hacer un adaptador USB es bastante más compleja, porque el USB es un mundo bastante más complejo que el del PS2. ¿Hay adaptadores USB en PS2? También es una opción, puedes coger y usarlo directamente. Pensaba que estaba diciéndome el adaptador USB a PS2, pero es que, ojo, no el cacharrito este pequeñito, eso no funciona a no ser que el teclado sea un teclado que soporte PS2. O sea, el teclado cuando arrancas, o el microcontrolador que tiene el firmware, está diseñado para que pueda dialogar con el ordenador a través de PS2 o a través de USB. Entonces hace una negociación y dice, ah, vale, me estás pidiendo PS2,
y entonces te transmite como si fuera PS2. Y si no, es como USB. Supongo que también habrá adaptadores más complejos que sí que sean puros de un teclado que es solamente USB, puedas adaptarlo a una señal PS2. Pero el cacharrito ese chiquitito, ese no vale para todo lo que estoy planteando. Vale, pues vamos a seguir. Unas fotitos. Esto es lo que tenemos encima de la mesa. Esta es la GFX 9918, ya terminada. Podéis ver ahí el chip de Texas Instruments 9918. A la derecha los conectores. El conector amarillo es el del conector de vídeo y luego los otros dos de sonido. Esto no lo he comentado, lo ponía en la tasca, pero no lo he dicho. Una característica también de estas tarjetas gráficas es que la salida de sonido se transmite también a la tarjeta de vídeo, porque típicamente el sonido queremos que vaya acompañado del vídeo, sobre todo si lo vamos a conectar a un televisor, ¿vale? Si lo tenemos separado, que es una cosa un poco putre también que pasa a veces en los MSX, tienes que tener un cable por fuera para que vaya al conector, es un poco coñazo. Entonces aquí se transmite para que si quieres, el diseñador de la tarjeta puede decidir combinarlos y tenerlos juntos, que este es el caso. Tenemos el conector blanco y rojo, que es el conector de sonido. Y luego pues en el chip grandote es la memoria y un poco de circuitería para hacer toda la lógica para poder acceder a ella y seleccionarla, ¿vale? Luego veremos algunos esquemáticos si nos da tiempo. Misma foto, otro ángulo más también. Y este es el adaptador de teclado, ¿vale? Como veis a la izquierda un conector PS2, a la derecha el conector de B25. Lo que lleva es un microcontrolador, una VR ATmega 328, es el microcontrolador que llevan los Arduinos 1, ¿vale? Un controlador muy sencillito. Y básicamente lo que hace es recibir comandos de PS2 a través del puerto de PS2 y tienes un array de desplazadores de bits en el cual vas cargándolos como si fuera una matriz. O sea, los MSX básicamente lo que están buscando en un teclado es que sea una matriz. No sé si sabéis cómo funciona un teclado básico, pero básicamente son matrices en las cuales en las columnas unas filas y los pulsadores lo que hacen es conectar la columna con la fila. Y siempre se está haciendo un escaneo de todas las columnas, saber qué fila está cruzándose con esa columna. Entonces esto básicamente lo que se está emulando cada uno de ellos es una de esas filas. Y básicamente lo que hace es decir, oye, voy a guardarlo como si fueran memorias y el estado que tiene cada uno. De esa manera el MSX puede estar escaneando eso a la velocidad que quiera sin temor a que una tecla se pierda. No es imposible que se pierda. Bueno, un rollo de bajo nivel. Misma foto, que esta además es bastante importante porque da una idea de cómo más o menos van a quedar los equipos. La placa va a quedar de una manera parecida. La idea es que tengas una plancha de metacrilato, quizás opaco blanco o transparente, da igual. Encima la placa base con unos separadores y luego una plancha transparente. ¿Y por qué esto es importante? Porque si estamos hablando de tener FPGAs versus tener componentes físicos y luego esto es una caja cerrada que yo no veo lo que hay dentro, pues no hacemos nada, ¿no? No vale para nada. La cosa bonita es que tú puedas ver la placa y cuando estás usándolo puedas admirar tu Z80 y ver que está ahí, que no te han timado, ¿vale? La experiencia de usuario. Una vez más. Entonces, así más o menos como quedará la placa base y el equipo montado. La placa base es esta, me llegó hace una semana y pico, no he tenido tiempo todavía de montarla y tengo que hacer un montón de pruebas para ver si todo funciona y demás. Esta es la única parte que todavía está muy en el aire. Y bueno, el otro día estuve simplemente soldando unos cuantos sockets para empezar ya algunas pruebas. Vale, ¿ahora qué? Como os comento, esto está en desarrollo, está en un estado de depuración de la placa base, comprobar que todo funciona, que los circuitos tienen sentido, que los diseños funcionan. Y luego pues empezar un periodo de búsqueda de beta testers. Gente de confianza, sobre todo que tenga mucho hardware en casa raro, que tenga cartuchos con cosas raras, tarjetas SD, sistemas de sonido, cartuchos de juegos, para ver que todo funciona, nada se ha roto y que todo se está comportando como debe comportarse. Y de ahí probablemente surgirán un montón de bugs, un montón de problemas que habrá que ir resolviendo. Y tras eso, pues la idea es que se abra una venta al público a quien le interese un cacharro de estos para que lo pueda comprar. Habrá dos sabores, o kits do it yourself de bajo coste, es decir, yo te doy los componentes, te doy las placas y tú te los sueldas en casa, porque es que el soldado al final es donde se va la mayor parte del tiempo y el tiempo es pasta. O si no sabes soldar y no tienes conocimientos de ese tipo, pues un kit mount and play, esto es como una especie de plug and play, pero como no es solamente plug, sino que tienes que poner los tornillos y la carcasa, bueno, pues te lo dejes montarte en tu casa, pero lo que recibirás son placas ya soldadas y con los chips puestos, para que no tengas que hacerlo tú si no sabes. Y luego pues en el futuro más diseños, como hemos dicho, más tarjetas gráficas, el teclado mecánico, empezar a trabajar sobre ello y demás, y una versión 2 quizá de la placa base, que puede seguir la norma MSX2, porque no hay mucha diferencia, salvo por el apartado gráfico entre un MSX1 y un MSX2.
hay un chip, me parece, que da timers y no mucho más. No hay mucha más diferencia. Las BIOS, perdón, me estoy mintiendo un poco. Tienen BIOS extendidas, con lo cual hay que extender uno de los slots raíz y demás para que pueda soportar más memoria ROM, y creo que nos estaría más o menos. ¿Preguntas? Eso es lo último que comentaste de poder tener la BIOS más grande y poder a lo mejor cambiarlo con jumpers para cambiar la configuración de lo que sería al final la funcionalidad final de la revista, ¿no? Es decir, lo que comentaste antes de que si teníamos la ROM, para poder cambiar diferentes, tener una ROM más grande y poder tener diferentes versiones de BIOS o más ampliada, entraría dentro de esto, ¿no? Si quieres hacer una versión de MSX2 para poder cambiarla. No exactamente. Es que, claro, si tú lo haces con jumpers, estás seleccionando el slot, por así decirlo, con la mano. Ajá. Es equivalente a eso. Pero en MSX2 no haces eso, tienes que hacerlo programativamente. Tienes que soportar el hecho de que el slot donde está la ROM esté luego extendido y tengas lo típico de escribir en el registro extendido de selección de slot y todo ese tipo de cosas. Entonces hay que meter circuitería para que eso se pueda hacer programativamente. Y la BIOS pueda cambiarlo y pasar a la ROM extendida. Pero sí, el chip de memoria va a ser el mismo, porque en ese chip es un chip que me parece que son 512K lo que tiene, en sus versiones más básicas, lo que estoy usando. Entonces ahí te caben todas las ROMs que quieras del mundo. Entonces sí, si hay una versión de MSX2 hay que meter la circuitería para poder seleccionar el bloque de 64K que quieras, el slot que quieras dentro de esa memoria, pero hay que meter la circuitería. Y el MSX2 tiene más memoria también, ¿no? Creo que no, 64K mínimo. Son igual, están en 128. Hay algunos que te incorporan 128, pero Los que he visto ahí fuera eran de 128. 256K MSX2 en el mayor. ¿Cómo? 256K de RAM en equipo mayor de MSX2, ya a partir de ahí. El mayor. Sí, pero el estándar lo que quiero decir es que no determina que tengas que tener más de 64 en el MSX2. No, te dice 64 mínimo para el Eso es. Y el MSX1 mínimo 16. Y otro tanto de video RAM. Pero siempre, claro, luego eso es. La tarjeta de vídeo sí que tiene que tener la RAM para poder Sí, soportar. la mayor diferencia es precisamente la video RAM, que te Sí, establece eso es. una cantidad mínima para cada una de las. Eso es. Pero eso ya lo llevas en una tarjeta gráfica independiente, con lo cual cuando se diseña, se fabrica, se le pone la VRAM que necesita ese chip. ¿Vale? De hecho, o sea, si el estándar en el MSX1 decía 16K y luego los fabricantes metían más, porque con 16K no hacías casi nada. Entonces en el MSX2 lo mismo. El mínimo creo que es 64 y luego ya el fabricante metía más porque el MSX2 solía llevar más. Vale, vamos a pasar a la parte un poco más creativa de contaros un poco cómo se puede diseñar un ordenador de 8 bits, que es probablemente lo más interesante. Y vamos a empezar comentando cómo es la arquitectura básica de un ordenador. Vale, creo que en la cabeza de todos está esto, el hecho de que la CPU es la parte más central de un ordenador. Todo gira en torno a la CPU. La CPU es como el epicentro de todo lo que hay alrededor de un ordenador. Entonces, la CPU se tiene que comunicar con todos los elementos que hay dentro de la placa base. Se tiene que comunicar con la tarjeta gráfica, se tiene que comunicar con el chip de sonido, se tiene que comunicar con la memoria, con todo. Entonces, para poder hacer esa comunicación de una manera factible y no nos volvamos locos, existe una cosa que se llama un bus del sistema. Un bus es una colección de líneas digitales que llevan ceros y unos y que pues, significa distintas cosas, cada una de ellas. Y básicamente lo utilizan los elementos del ordenador como un medio compartido de comunicación, básicamente para pedirse cosas los unos a los otros, enviarse datos o recibir datos. En esencia es eso. Entonces a este bus de sistema se conecta la memoria RAM y la memoria ROM. La RAM es de lectura-escritura y volátil, la memoria ROM es solo lectura y contiene los programas fijados por el fabricante, la BIOS y el intérprete de BASIC y ese tipo de cosas. Y luego el resto de elementos pues también se conectan ahí. El VDP, que es el procesador de vídeo, el generador de sonidos, el teclado, todos los elementos, ¿vale? Van a ese bus de sistema. Ese bus de sistema en realidad se divide en tres buses más concretos. Tienes un bus de direcciones, en el caso de la arquitectura Z80 es de 16 bits, para poder direccionar de 0 a 64 kilobytes de memoria, aunque ya hemos estado diciendo que se pueden tener más, hay un pequeño truco, lo vamos a contar también. Hay un bus de datos para poder enviar el dato que se está pidiendo, que es de 8 bits. De aquí viene el que los ordenadores se diga que son de 8 bits. Y luego tenemos un bus de control, que básicamente tiene señales sueltas, que significan ciertas cosas, para poder comunicar. Por ejemplo, quiero hacer una lectura, o quiero hacer una escritura, o en realidad lo que quiero es hacer un acceso a la memoria o a un dispositivo entrada-salida. ¿Vale? Este tipo de arquitecturas tienen, cuando acceden a un dispositivo que hay en el bus, tienen, por así decirlo, dos espacios de nombres.
Uno es la memoria y otro es la entrada-salida. Cuando tú te refieres a memoria, pues lo que quiere decir es que quieres acceder a una celda de la memoria. Y cuando es un acceso a entrada-salida, lo que está hablando en el bus de direcciones es la dirección de un dispositivo, que es el que te tiene que contestar o el que tiene que recibir el dato que quieres enviar. ¿Vale? Así es básicamente cómo funciona. Muy rápidamente, pues un ejemplo muy tonto. Esto es un poquito de código ensamblador. Cargamos un valor que es el 3.2 y lo que hacemos con esta instrucción es escribirlo en una dirección de memoria, que es la C012. Entonces lo que ocurría es esto. Se pone ese valor 102, C012, perdón, en el bus de direcciones, pones el 3.2 en el bus de datos y activas una serie de señales en el bus de control para decir, oye, quiero escribir, y es una escritura en memoria. Y habrá al otro lado del bus alguien que responda a esta operación. Lo mismo si es una lectura, solo que la señal en este caso, en vez de ser de quiero escribir, es de quiero leer. Pero el resto es lo mismo, la dirección es la misma, y el bus cambiará el sentido. Ya no quiero enviar, lo que quiero hacer es recibir. Si queremos escribir en un dispositivo entrada-salida, es muy parecido. Por ejemplo, en el que está en la dirección 8.0, pues pongo en el bus de direcciones el 8.0, pongo el dato, y en las señales de control lo que digo es, oye, quiero acceder a la escritura, pero en un dispositivo de entrada-salida, no memoria. Y la lectura, pues también parecida. También el flag activo es el de acceso a la entrada-salida, pero para lectura. Y nos viene el dato del otro lado. La parte importante e interesante aquí es qué es lo que hay en el otro lado. Cuando estoy activando estas señales y nos llega al otro lado, qué es lo que ocurre allí y cómo puede un dispositivo saber que se están refiriendo a él. Aquí entra en juego una cosa que se le suele llamar lógica de decodificación. Hay un montón de chips con puertas lógicas y con multiplexores y cosas de este tipo, decodificadores, que están leyendo el bus de direcciones y están leyendo el bus de control. Y en función de que estés pidiendo una serie de direcciones o que estés activando una serie de señales dentro del bus de control, dice, ah, amigo, tú lo que quieres es acceder al chip de memoria 0. ¿Vale? Imaginemos que hay dos chips de memoria, ¿cómo puedes saber la memoria si quieren acceder a ella o a la que está al lado, a la vecina? Pues esa lógica de codificación tiene una lógica que al final genera una señal que es la RAM select 0, que le está diciendo a la RAM, oye, se refieren a ti y no a la vecina que está al lado. Y eso es todo. Eso se repite con el resto de dispositivos. Con el procesador de vídeo, con el procesador de sonido, con la impresora, que tuviéramos un puerto de impresora, todo funciona así, comunicándose con la CPU. Dicho así, suena sencillo, ¿no? Vale, ¿qué ocurre en un MSX? Pues es esencialmente eso que hemos contado. Tenemos la CPU, que es un Z80, tenemos un dispositivo especial que se llama PPI, que es el Parallel Peripheral Interface. Eso es un chip de entrada-salida, que es el 8255 de Intel. Básicamente es un chip que tiene una serie de puertos con líneas paralelas para poder enviar o recibir a dispositivos que se encuentren al otro lado. En este caso lo que tenemos al otro lado, pues por ejemplo, hay más cosas, pero es el teclado. La matriz de teclado se conecta al PPI. También tenemos la salida de cassette. La salida de cassette no lo produce el generador de sonidos. Se produce totalmente a mano, por software, básicamente metiendo unos ficheros y generando una señal cuadrada, que luego con una circuitería se redondea y se hace un poquito más analógica, más redondita. Si nos da tiempo, podemos hasta llegar a verlo. Tenemos la RAM, tenemos la ROM, dispositivo de vídeo, el PSG, que es el procesador de sonidos. Antes se ha comentado en la charla sobre el PSG, que ha habido antes. Este PSG, el 8910, tiene dos puertos también de entrada-salida general, que es donde se conectan los joysticks, y donde se conecta la entrada de cassette. ¿Vale? De nuevo, la entrada de cassette también se utiliza de una manera manual a partir de la BIOS, simplemente leyendo de un bit que hay en un puerto. No es que se procese por el propio PSG. El PSG lo ve como si fuera un bit que le llega, suelto. Y eso es en esencial. Si veis aquí hay una cosa curiosa, y es que este bus de sistema parece que se extiende más allá. Parece un poco raro, y en realidad no lo es tanto. Lo que hacemos es extenderlo a lo que se llaman los slots. Hemos comentado antes que los MSX tienen cartuchos. Los cartuchos son esencialmente extensiones del bus del sistema. Llevan el bus de direcciones, llevan el bus de datos y llevan todo el bus de control, con todas las señales, y alguna más para poder decir si le están seleccionando o no. Entonces ahí podemos pinchar hardware nuevo, podemos pinchar cartuchos que lo que llevan es memoria, y extiendes la memoria de tu MSX. Puedes pinchar cartuchos que lleven una ROM, y lo que haces es cargar otro programa. Los videojuegos serán eso esencialmente. Puedes conectar nuevo hardware, por ejemplo un controlador de floppy, que tenga una disquetera externa a través del cartucho, lo que quieras. Y así se extiende en el MSX. Esto es lo que lo convierte en una de las plataformas más interesantes que hay. Y la capacidad de extensión que tiene gracias a esto. De hecho, hay gente que es que le ves el MSX y empieza a meter torres de cartucho y es flipante.
Los slots tienen una característica rara, lo hemos comentado antes, el Z80 solamente permite que se direccione del 0 al 64 kilobytes, pero ya hemos comentado que se puede poner más memoria. ¿Esto cómo funciona? Bueno, es muy complejo de explicar, yo solamente voy a contaros el detalle más superficial. Funciona básicamente por la memoria, se hace una especie de bancado, es decir, se considera que hay como bancos de memoria que están separados y cada banco se le llama slot. Tenemos un registro en el PPI que nos sirve para seleccionar cuál es el slot que queremos habilitar para cada una de las regiones de memoria. Hay 4 regiones, que son la que va de los 0 a los 16 kilobytes, de los 16 a los 32, de los 32 a los 48, de los 48 a los 64. Y tú puedes seleccionar en ese registro, con parejas de 2 bits, cuál es el slot que se tiene que utilizar en cada una de esas regiones de memoria. Esas páginas se llaman. ¿Vale? La memoria ROM se sitúa en el slot 0, la memoria RAM en el Artemisa en el slot 1, otros equipos la ponen en el 2 o en el 3, varía, esto en realidad no importa dónde la pongas, siempre y cuando utilices las rutinas del BASIC para poder acceder a ella. Y luego los cartuchos también son slots y tienen también su identificador, que suele ser el 2 y el 3. En el Artemisa menos es los 7. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos seleccionar cuando accedemos a una región de memoria dónde se tiene que leer, si en una parte o en otra. Lo he contado muy rápido, muy por encima, y luego esto además se complica mucho más porque puedes tener los secundarios y ampliar incluso mucho más, pero bueno. Vale, ahora viene la parte hardcore. Creo que aquí vais a perder más de la mitad porque vamos a ver esquemáticos, que esto sí que es un poco más heavy. No sé si vais a ver mucho desde ahí porque estas pantallas son muy pequeñas, me pensaba que iba a haber algo más grande. Esta es la página principal del esquemático de Artemisa, en el que cada uno de esos bloques que veis son sus páginas donde se vean más circuiterías, ¿vale? Aquí sí que se distingue que hay esos 3 buses que conforman el bus de sistema, que es lo que hemos dicho antes. La que va por fuera, no lo veréis bien, pero pone control bus, ese es el bus de control, y prácticamente todos los componentes utilizan alguna señal o generan alguna señal que se une al bus de control. Y los que hay en medio son el bus de datos y el bus de direcciones. Hay otro pequeño bus, que es ese de la izquierda abajo, un par de buses que son también los del teclado, que son para la matriz, las filas y las columnas. Y solamente se utiliza para comunicar el PPI con el esquemático del teclado y poder decir que están comunicados. Esto es un poco guarro, queda un poco sucio, pero es que la herramienta que utilizo, que es KiCad, no es muy flexible con esto. Entonces la manera de poder dibujar los buses queda un poco guarro ya. Pero bueno, es la idea. Empezamos con la CPU, que es lo más céntrico de todo. Supongo que las letras casi no las veis, pero bueno, os voy contando lo que hay. Ese bloque que hay en medio es la CPU, que es el Z80. Lo que hay a la derecha son las direcciones y los pines de dirección, del bus de dirección, y los pines del bus de datos. Como veis, se conectan, directamente salen hacia afuera, pero pasan por otros bloques, otros componentes que hay en medio. Estos son buffers. Básicamente lo que hacen es aislar las señales eléctricas que hay en la CPU con lo que van a ver otros dispositivos. Es importante además en este caso porque puede que estés utilizando una CPU que sea clásica y tenga niveles TTL. Esto significa, no sé si meterme mucho en detalle. En electrónica hay distintas familias de puertas lógicas. Existe la familia TTL, que es la más clásica, que utiliza transistores bipolares. Y luego está la familia CMOS, que utiliza transistores de efecto campo. Y los niveles de voltaje en los cuales ellos detectan que hay un 0 o un 1 son distintos. Entonces les hace en cierto modo incompatibles. Si pinchas un Z80 que utiliza niveles lógicos TTL, puede que el resto de componentes que son CMOS no se enteran de que les está llegando y los trastocan. Entonces utilizan una familia CMOS que es la HCT, que es la que funciona con niveles lógicos de TTL. Entonces no pasa nada porque sí que es capaz de reconocer los voltajes tan bajos que genera una salida de TTL, ¿vale? Entonces básicamente metemos esos buffers. El del bus de datos además es un poco más especial porque es bidireccional, entonces tenemos que decir con una señal. Sí. Al final entonces, ¿qué tienes? ¿CMOS o TTL? CMOS. Vale. Pero hay componentes clásicos originales que te van a ser... O sea, la idea es que tú puedas coger tu espectrador y ver que si está fundido, pues le saco la CPU y lo pincho aquí. Y el PPI igual, y todos los componentes. Que tengas esa opción. Pero el resto de lógica está hecha con CMOS. Porque es más barata, consume menos potencia, etc. ¿Vale? O sea, entonces no es clásico, estás usando. Exacto. A partir de ahí. Es que esa es una trampa que he eliminado porque no me daba mucho tiempo, pero básicamente dentro de intentar buscar esta experiencia de usuario máxima hay que ser un poco racional y ver cuánto te está aportando respecto a la experiencia de usuario y cuánto te está costando. Entonces la diferencia entre TD y CMOS, o sea, tú ves la placa y no creo que digas, ay, pero es que este TL, qué mal rollo, no quiero usarlo. Es raro que llegues a ese extremo. Y
bueno, se podría hacer, decir, venga, meto TTL, pero es que vas a consumir más potencia y va a ser más caro encontrar componentes TTL. ¿Qué hacemos? Entonces no merece la pena. Y con eso muchas cosas. La memoria estática pasa igual. La memoria estática, pues tú ves y dices, joder, pero es que yo aquí no veo el circuito refresco y toda esa cosa. Ya, pero es que hay que meter mucha más circuitería. Y al fin y al cabo, pues, no te aporta mucho. Vale, decíamos que ese buffer es especial, pues porque es el bus de direcciones, perdón, el bus de datos, y es bidireccional. Con una señal le podemos decir si queremos que vaya en una dirección u otra. A la izquierda tenemos las señales en la CPU del bus de control, que también llevan un par de buffers para poder salir. Y luego ahí abajo a la izquierda hay un par de flip-flops tipo D, que son los que generan la señal de wait de la CPU. Esto supongo que a mucha gente del mundo MSX les sonará, la señal de wait en la CPU. Básicamente, esa señal de wait la utilizan los dispositivos para decirle a la CPU cuando les está pidiendo algo, cuando quieren leer, decirle más despacio que es que no me da tiempo, y todavía no tengo el dato listo. En el MSX siempre se utiliza la señal de wait, porque cuando se diseñaron los MSX las memorias eran muy caras y las memorias rápidas eran más caras todavía. Entonces, lo que decidieron es, oye, vamos a intentar hacer que en los, no sé si son 2 o 3 ciclos de reloj que necesita el Z80 para leer un código de operación cuando ejecuta una instrucción de memoria, no son suficientes ciclos para el tipo de memorias baratas que queremos usar. Entonces vamos a hacer que siempre se meta un ciclo más en la lectura de código de operación y en lectura de memoria. Y este circuitillo hecho a base de flip-flops lo que hace es eso. Básicamente, cada vez que llega un acceso a memoria de tipo de codificación de instrucción, lo que hace el circuito, pues te va a meter una señal de wait justo en el momento apropiado para que la CPU se espere un ciclo más a la lectura. ¿Vale? No tiene más truco. Más cosillas. Hemos dicho que la lógica de codificación es una parte más importante de la arquitectura. Básicamente es la que es el pegamento de un método. Estos son 3 ejemplos, así muy sencillitos, para que veáis cómo funciona la lógica de codificación. El de arriba del todo, que es el más simple, básicamente es el que selecciona un chip de RAM u otro. Tenemos 2 chips de RAM, cada uno 32 kilobytes, que en total forman los 64. Y tenemos que saber cuándo se está intentando acceder a uno u a otro. Es muy sencillo en realidad. Básicamente, cuando se activa la señal de selección de slot 1, porque la memoria está en el slot 1, esa es una de las entradas, eso se alimenta a una puerta AND, y luego la otra señal es el bit 15 del bus de direcciones. ¿Qué hace el bit 15? Es el que te está diciendo si estás accediendo a los primeros 32 kilobytes o a los segundos, a la parte de abajo o a la parte alta de la memoria. ¿Vale? Si veis la lógica binaria, pues veréis que es así. Y eso lo mete en la puerta AND. Uno de ellos lo niega y el otro no. Y así es como te sale la señal de estoy seleccionando el chip de RAM 0 o el 1. El que tenemos en medio es un poco más complejo y es la lógica que te selecciona cuál es el dispositivo entrada-salida al que quieres acceder. ¿Vale? Esto es un poquito más lioso. El componente gordote que tenéis ahí es un decodificador binario con una serie de entradas que le dice cuándo tiene que habilitar o no la salida. Entonces lo que alimentamos ahí son 3 bits de direcciones, el 3, el 4 y el 5, y utilizamos el 6 y el 7, que son los más significativos de las direcciones de entrada-salida. Las direcciones de entrada-salida solo son de 8 bits, ¿vale? El 7 es el más significativo de todos. Esos dos los ponemos de tal manera que estén cerrados a que sea un 1 y un 0 lo que venga. Entonces en la tablita de la derecha tenéis más o menos cuál es la lógica de activación. Si una dirección de entrada-salida empieza por el 1, 0, 0, 1, 1 y luego 3 bits, los que sean, eso es una dirección que pertenece al VDP. Lo mismo ocurre con el PSG y con el PPI. Estos, los diseños de MSX, hay bastante what the fuck con ello, porque luego los 3 bits más significativos, esos que dan un poco igual, los tiene que decodificar el propio cacharro. Y básicamente determinan distintos puertos. El PSG, normalmente tiene, el VDP tiene varios puertos, ¿vale? Que puedes significar distintas cosas, cada vez que escribes solo desde uno de ellos. Lo mismo ocurre en el PPI, etc. Y hay algunos de ellos que no tienen esa codificación muy fina y les da un poco igual y básicamente asumen, tú en este puerto siempre vas a intentar leer, pues como intentes escribir puedes quemar el chip. Porque la circuitería no está pensada, no se han complicado para que no se intente seleccionar ese puerto en caso de que hagas una escritura que no deberías. ¿Vale? El de abajo del todo es una señal intermedia, también sencilla, que es la señal que te dice si se está seleccionando un slot. No cuál, pero al menos uno de ellos. Que es también muy sencilla, es básicamente pues se produce un acceso a memoria y ese acceso a memoria no es del tipo refresco de memoria, ¿vale? Porque el Z80 genera señales para ir refrescando las memorias dinámicas. Aquí no las usamos, lo tenemos sin conectar, pero esa señal también, cuando se quiere refrescar la memoria, también se activa la señal de acceso a memoria, pero se activa con esta otra señal diciendo, oye, es para un refresco, ¿vale? Entonces cuando no se trata de un refresco y sí un acceso a memoria, sabemos que se está seleccionando un slot. Todavía no sabemos cuál, pero sabemos que uno de ellos sí.
La memoria. Aquí es donde vemos esas señales que se generaban antes en la lógica de codificación. Tenemos estos dos chips de memoria, se conectan al bus de datos y al bus de direcciones, también cogen y leen las señales de escritura y lectura que hay en el bus de control, y esas señales que hemos generado antes del RAM select 0 y RAM select 1, cada uno tiene la suya. Y de esa manera pueden saber cuándo tienen que responder a una lectura o a una escritura. Bastante sencillo, ¿no? Y aquí no hay lógica de refresco y tal, no la ahorramos. Esta es una parte de mis preferidas, ¿vale? Y es cómo se generan esas señales de selección de slot. Esta es una de mis favoritas. Básicamente lo que tenemos abajo a la izquierda es el PPI, que es el que hemos dicho que tiene un registro, que es el que sirve para seleccionar el slot. De hecho, es ese registro que pone PA, ¿vale? Esos 8 bits. Esos 8 bits se conectan a ese cacharro que hay ahí, que es un demultiplexor doble. Básicamente lo que haces es que tienes esas señales, la de arriba del todo, la S0 y S1, que en función de lo que le digas, te va a seleccionar en el I0 uno de los elementos, el elemento enésimo del grupo A, y en el S1 el elemento enésimo del grupo B. Entonces, por ejemplo, si llega un 00, en el I0 lo que tienes es la 0, y en el I1 lo que tienes es el B0. ¿Vale? Si nos llegase un 1-1, lo que cogería es en el I0 le pone el valor de A3 y en el I1 le pone el valor de B3. Y así estamos seleccionando. ¿Por qué hacemos esto? Porque ese registro, lo hemos comentado antes, tienen parejas de bits que cada uno de ellos le está diciendo cuál es el slot para esa región de memoria. Entonces lo que estamos haciendo en ese S0 y S1 es conectar los bits 15 y 14, que son los que te dicen cuál es la página de memoria a la que se está haciendo acceso. Si es la 0, la 1, la 2 o la 3. Los primeros de 16 kilobytes, los segundos, los terceros o los cuartos. Y en función de eso te está leyendo una pareja de bits del puerto del PPI u otra. Esa pareja sale ya por el I0 y el I1 y se conecta a un decodificador binario. El decodificador binario básicamente, pues si me viene un 0, activo la señal 0, si me viene un 1, activo la señal 1, si me viene un 2, etcétera, etcétera. Y así es como se activan las señales de selección de slot. Luego hay un poco de magia, y es que esos chips hacen esa lógica solamente cuando se les está pidiendo que la hagan, cuando el output enable se les está activando. Si no, lo que sacan es un 0. No hacen ningún caso a la multiplexación o a la decodificación. En el caso, por ejemplo, del decodificador, se le conecta al slot enable. Si no hay habilitado un acceso a ningún slot, pues entonces ahí no sacamos nada. Es decir, ningún slot se habilita. Y en el caso del demultiplexor, se le está metiendo una señal PPI ready. Y esto es una magia que mola mucho dentro de los MSX. Si esta señal no se activa, siempre va a salir un 0. Y cuando se activa es cuando se va a empezar a hacer caso a lo que diga el registro del PPI. PPI ready es el que determina eso. ¿Y qué es esa señal PPI ready? Bueno, aquí tenemos dos circuitos. El de arriba es la señal de reset. Esta es una señal que existe en todos los ordenadores porque no basta con tú darle corriente al cacharro, porque entonces cada uno empezaría a arrancar de una manera un poco dispar y podría quedar un estado inconsistente. La verdad es que cuando tú arrancas el ordenador, incluso aunque no te cargas un de reset, se genera una señal de reset que le diga a todos los dispositivos parar y ahora ¡blum!, arrancáis todos a la vez, ¿vale? Y sabiendo que todos tenéis corriente y estáis en situación de poder reinicializaros a un estado inicial. Esta señal es sencilla de generar, simplemente ponéis un condensador que lo que hace es que cuando le das corriente, inicialmente empieza a absorber toda la corriente y esa puerta lógica que hay a la izquierda tiene un 0 en su entrada. Entonces mientras se va cargando el condensador sigue con 0, con 0, con 0, con 0 hasta que ya pasa un cierto umbral a partir del cual dice, vale, entonces ya aquí tengo un 1. Y así generas una señal de reset que dura unos cuantos microsegundos. ¿Cuántos microsegundos? En función de ese condensador, lo gordote que sea. ¿Vale? En la parte de abajo tenemos un flip-flop. Este flip-flop, bueno, se utiliza de una manera un poco rara, porque las entradas están directamente puestas a tierra, entonces no van a intentar cargar ningún dato, excepto los que tienen en sus pines SD y RD. Los flip-flops, su señal de SD es la señal de set. Cuando ahí se activa una señal, se carga dentro del flip-flop un bit. O sea, se pone un valor de 1. Si la señal se mete por el RD, por el reset, lo que se hace es poner un 0. Entonces, básicamente este circuito de abajo lo que está haciendo es que cuando se activa la señal de reset, se queda un 0 grabado en este flip-flop. Y cuando se activa la señal de PPI select, se pone un 1. Y esto es lo que determina si tenemos el PPI ready o no. ¿Y esto por qué se hace? ¿Qué pasaría si encendiéramos el ordenador y la memoria se seleccionara en función del valor del registro del PPI? No hemos grabado nada en el registro del PPI. No lo hemos programado, porque acaba de arrancar el ordenador.
y yo quiero que cuando arranque el ordenador empiece a ejecutar la BIOS. Y la BIOS está en el slot 0, con lo cual quiero asegurarme que cuando arranca el ordenador el slot que está seleccionando es el 0. Pero claro, no he tenido oportunidad de programar el PPI, todavía no he podido grabar el valor en el registro, con lo cual tienes un problema de huevo gallina. ¿Cómo se rompe ese problema? Se rompe así. Cuando arrancas el ordenador, esto hace que se quede un 0 en el PPI ready, con lo cual está desactivado el PPI. Siempre está seleccionado el slot 0. Cuando se produce el primer acceso al PPI, que es esa señal de PPI select, es cuando el PPI empieza a activarse para el circuito de selección de slot. ¿Qué hace la BIOS? Pues que una de las primeras cosas que hace inicialmente es programar el PPI. Escribir en el registro de control para decirle que ese puerto es un puerto de salida. Y esto hace que se resete y se ponga un 0 automáticamente. Y entonces ya sí tenemos un 0 porque lo hemos programado. Pero hasta ahora no, era un 0 porque esta lógica nos ha permitido el poner un 0. ¿Vale? Sin esto no funciona el MSX. Y bastante sutil. Ves el esquemático de otros equipos y dices, ¿esto para qué lo han metido aquí? Al final acabas llegando a la conclusión. Vale, nos quedan 5 minutos. Esto es lo que os comentaba antes, la salida de cassette. Básicamente ese cache out es uno de los pines que tiene el PPI y que cuando queremos grabar un software en una cinta, la BIOS se encarga de meter ahí pulsos de ceros y unos basados en frecuencia. ¿Vale? Él controla cuánto dura el 0, cuánto dura el 1 y en función de eso tienes una frecuencia más rápida o más lenta, que es lo que va al cassette. 1200 baudios o 2400 y así se distingue si son ceros o unos. Es el sistema de codificación que utilizan las cintas. Y esto básicamente es lo que llaman los electrónicos un integrador RC. Básicamente tienes un condensador que es el C33 que se va cargando y descargando y lo que hace es que esa señal cuadrada que entra al final acabe teniendo esa forma que parece las típicas olas que dibujábamos en la guardería cuando éramos pequeños, cuando dibujábamos las olas del mar, que es una ola que parece más analógica y que parece que se puede guardar mejor en un cassette que simplemente una ola cuadrada, una onda cuadrada. Para poder leer del cassette hay un circuito también parecido, bueno, parecido, la verdad es que no se parece mucho, pero bueno. La idea es que nos va a llegar una onda que va a ser más o menos redonda, que es esa onda amarilla, y lo que queremos tener es una onda más parecida a la verde, que es que aquí además se ven bastante claros, esos pulsos que son más largos o son más cortos, que son los que decodifican si son ceros o son unos. Entonces, ¿cómo convertimos esa señal? Pues tenemos un cacharrillo, que es el M311, que es un comparador de voltaje. Le metemos en uno de los pines un voltaje de referencia, y si la onda de entrada del cassette se pasa por encima de ese voltaje, nos da un 1, directamente 1. Y si se pasa por debajo de ese voltaje, nos da un 0. 5 minutos, ¿eh? Sí, sí. Tengo aquí el reloj a mano. Ese voltaje de referencia lo dejamos justo en el punto intermedio que pensamos que la onda de entrada va a tener. ¿Vale? Un poquito por encima, de hecho. Por eso esas resistencias están ahí y estiran un poquito el voltaje más para arriba. Porque cuando no hay nada en el cassette queremos que se reciba un 0. Entonces jugamos un poquito con que esté un pelín por encima, para que si la señal es totalmente plana, que no nos detecte unos, o no nos baile, que sería lo peor de todo. Y ya cuando sí que hay una señal, pues empezamos a detectar los pulsos. Esto provoca que uno de los pulsos sea más largo que otro, pero apenas se nota la diferencia. Y el MSX no lo nota. Más cosillas, creo que este ya es el último, además, genial. Esto es cómo funciona el adaptador de cassette, esto ya no es la placa base, esto es el otro cacharro ese que hemos visto. Y básicamente lo que hemos comentado, tenemos una T-Mega que está conectado a las señales que hay del puerto y también al conector de TS2 y va recibiendo los comandos. Entonces lo que básicamente tenemos es que hay 11 chips como ese que hay ahí arriba, cada uno de ellos representa una de las filas de la matriz de teclado. Entonces según lo que nos llegue en el RSL 0, 1, 2 o 3, que son las señales que nos envía el MSX para decir quiero seleccionar uno, quiero seleccionar otro, eso directamente lo podéis ver en otro lado que activa la señal output enable de cada uno de esos chips. Entonces se escribe en el bus para que puedas leer el contenido de esa fila, ¿vale? Entonces es el MSX el que directamente está leyendo de esto como si fuesen memorias, como si cada uno de esos chips fuera una memoria de 8 bits, de 1 byte. Y el ATmega lo que está haciendo es conectarse a través de una interfaz serie con cada uno de ellos. Cuando detecta que ha habido un scan code de una de las teclas, lo que hace es comunicarle a través de un puerto serie y decirle que cargue un nuevo estado de la matriz. La matriz la tiene en memoria también el microcontrolador y lo que hace es transmitírsela a cada uno de los chips cada vez que hay un cambio de estado. Y de esa manera el MSX está viendo una matriz, porque esos chips le están manteniendo el estado de la matriz. Y esto es lo más rápido que puede haber. Hay gente que esto propone diseñarlo simplemente con el microcontrolador y que sea el microcontrolador el que lea peticiones directamente del MSX para poder leer. Pero eso puede hacer que te pierdas porque igual el microcontrolador no es lo suficientemente rápido y tienes que tener uno que tenga una frecuencia de reloj muy alta
para que no se pierda un intento de lectura. De esta manera no te lo pierdes porque esos chips son mucho más rápidos que el microcontrolador disponible. Bueno, hay muchos más esquemáticos. Si os gustan las drogaduras, pues podéis ir a la cuenta de GitHub, todo esto es open source. Podéis descargaros KiCad y cargar los esquemáticos y ver un poquito más en detalle cómo se puede construir un MSX y cómo funciona. ¿Vale? Y si queréis abrimos un turno de preguntas muy breve. Si alguien tiene algo. Sí. Has hablado de la ROM, pero la ROM que has utilizado, ¿una tal cual? Todavía no he llegado a hacer pruebas con ROMs de verdad. Esto se está grabando, es un poco faena, pero mi idea es coger el código fuente de las ROMs originales, que lo tengo ya en repositorio, que se ha extraído con ingeniería inversa, y utilizarlo para configurar los parámetros de configuración de teclado, distribución de chipsets y tal, y directamente distribuirlo con eso. Si me llega un cease and desist a casa y me amenazan los abogados de alguien que hace 30 años hacía tecnología y tal, pues a lo mejor le meto un CBIOS, que es una BIOS open source, y que cada cual se apañe, pero es que no mola mucho, el CBIOS no tiene BASIC, solo tiene BIOS, y solo te sirve para cargar cartuchos, entonces sería un poco bluff. ¿Alguna idea más o menos de cómo sería para lo que sería una configuración básica del presupuesto final? No lo tengo del todo, para los que están terminados sí. La tarjeta gráfica sale por unos 20 euros, si te la sueldas tú. Si te la sueldo yo sale por 50 porque soy muy lento con el soldador y el tiempo vale más. Yo creo que la mayor parte de la gente va a querer soldárselo ellos porque es un poco la esencia también del proyecto, que es el do yourself, y es un poco también como se hacía el hardware en los 70, que la gente se unía al club este de gente que fabricaba ordenadores y es todo muy casero, es una carcasa de maquelato y tal. La idea es que te lo puedas montar tú y utilizarlo tu tiempo. Entonces eso te puede servir de referencia. También adaptador de teclado creo que saldría un poquillo más caro a lo mejor porque este sí tiene carcasa y tal, y con el metraquilato pues sí que sale un poquillo más caro, a lo mejor son 25 euros o por ahí. Entonces la placa base no te sé decir porque no lo he calculado. Y si te digo una cifra luego me dirás, me dijiste menos. ¿Por qué? Es más barato una FPGA, seguro. Si a alguien le preocupa la pasta. Bueno. El teclado Artemisa, ¿quieres hacer un teclado mecánico tal cual y también carcasa? ¿O te quedas solamente la parte de teclado con la configuración de teclas MSX? No lo he pensado mucho, pero lo que querría hacer es que sea solo la carcasa de abajo, porque he encontrado carcasas de plástico simplemente que son baratas, por 10 euros, 15 euros, y de tal manera que luego metes la PCB y las teclas estén lo suficientemente apegotonadas como para que no se vean huecos entre ellas y no pase nada porque la PCB, la placa electrónica, esté al aire. No pase nada porque en realidad no se vea del todo. Si veo que no es posible, habría que meter una placa delante, ya sí que le va a perder el precio. ¿Y hacerlo transparente? Para que se vea todo. Puede ser, pero es un teclado, es que va a ser una mezcla de... Y en realidad un teclado no tiene tanta electrónica. Tiene muy poca, es una matriz, nada más. Digo meterlo como los espectravídeos clásicos. Ah, de combinar todo los en dos. una caja que sea transparente y así juntas tanto Sí. poder ver el teclado por dentro como si haces así un poco y ves el Z80, los slots. Puede ser interesante, pero solo va a un tipo de usuario, que es el que sí quiere dejar la pasta en un teclado mecánico. El que bueno, realmente sí, claro. le da igual y quiera, oye, me pongo el del PC, pues es que le estás haciendo una faena. Y además que alargas el desarrollo del proyecto, porque no sé cuándo voy a tener listo un teclado mecánico. Igual pasa un año más. Para Muy MSX2. Muy despacio. ¿Más preguntillas? ¿Por qué lo has llamado Artemisa? Por ninguna razón particular. Quizás una razón un poco pueril. Yo cuando era pequeño veía mucho la película de Superman, esta en la que vienen los bichos estos del espacio a intentar matar a Superman, y la misión lunar, hay una escena en la que están en la luna y tal, y la misión lunar se llamaba Artemisa y me gustaba el nombre. Y dije, pues si voy a crear algún día voy a ponerle ese nombre a algo. Me mola. Y solo por eso. No tiene nada que ver con la diosa, ni no hay ninguna relación con... ¿No era la gemela de Apolo, precisamente? ¿No era la gemela de Apolo, precisamente? Puede ser, ¿verdad? Igual lo utilizaron, es verdad, en la peli por... Cierto. ¿Más cosas? Me has contado nada de los puertos de los joysticks y me ha sorprendido, se conectan Al PSG, sí. ¿Al PSG? Sí, en todos los meses, sí, sí. Y tiene más curiosidades, también tiene ¿No un... tendría más sentido para conectarlo al PPI como el teclado? Sí, pero el PPI es que es demasiado pequeño. O sea, es un sentido oportunista. Necesitarías otro PPI
para poder tener los puertos de joystick, porque en PT ya está todo saturado, ya no queda ninguna línea libre. Entonces, ya que tienes el PSC, que tiene esos dos puertos, oportunísticamente, dijeron, pues lo conectamos ahí. De hecho, tiene un poquito más de liga porque incluso algunos de los pines del joystick no son solo de lectura. Puedes enviarle datos también al cacharrillo, son bidireccionales. Hay también un poquito de lógica ahí que se complica por culpa de eso. ¿Más cosas? ¿Lo dejamos aquí? Vale, genial. Pues muchas gracias por venir.